Pues aquí estamos de nuevo. Y para cerrar este tema con broche de oro, les dejo el video donde estuvimos conversando acerca de la retroalimentación. Fue una charla muy linda, muy generosa de todas las participantes y tuvimos la oportunidad de intercambiar grandes experiencias y grandes anécdotas en esta primera conversación. Espero la disfruten tanto como nosotras. Un abrazo. Decidimos hacer este grupo que se llama Conversaciones con Profesionales, ¿no? O entre profesionales. Entonces, no es que ninguna de nosotras tenga la verdad absoluta, es solamente que queremos todas participar y todas poner nuestro granito de arena para sumarnos a los esfuerzos que a lo mejor alguna de nosotras hoy no sabe por dónde entrarle a algo, ¿no? Entonces, vamos a entrar con alguna pregunta, pero lo más importante otra vez es la interacción y toda la información que podamos compartir en este foro, ¿no? Entonces, el tema de hoy es retroalimentación. Y decidimos empezar con el tema de retroalimentación porque también cuando empezamos con el ejercicio, Lulu y yo hablamos de todo y hablamos al final como que de ese todo nos quedaron también muchas cosas que hubiéramos querido decir más o extendernos y no tuvimos y no nos enfocamos en un tema en particular. Entonces dijimos, bueno, vamos a abrir el foro para que nos den retro, ¿no? Para abrir a la retroalimentación. Pero también nos dimos cuenta que la retroalimentación es uno de los temas que es de los más débiles dentro de las organizaciones. A pesar de que hay toda una estructura y todo un proceso y regularmente las organizaciones ya tienen muy establecidos los tiempos, regularmente a los líderes les cuesta mucho entrar a este proceso, ¿no? Y a veces que hemos estado nosotros atrás del escritorio dando la retroalimentación, pues entendemos también esta dinámica de que no es un tema fácil. Pero cuando nos ha tocado estar recibiendo la retroalimentación, pues toda la emocionalidad que eso conlleva y la vulnerabilidad en la que te pone, ¿no? Entonces también de repente es muy difícil como separar la parte personal de la parte profesional. Entonces, finalmente lo que queremos es simplemente compartir entre todas qué nos duele ahorita y qué cosas hemos estado viendo en nuestras respectivas experiencias profesionales en temas de retroalimentación. Bueno, pues ya Eli hizo la introducción y el encuadre de lo que vamos a hacer. Yo les agradezco a todas que estén aquí, que hayan aceptado la invitación de compartir a través de este espacio y de apoyarnos en el proyecto. Soy Lourdes Quijas, para quienes no me conocen. Tengo más de 26 años de experiencia en recursos humanos en la industria automotriz con dos grandes organizaciones, 22 años trabajando para General Motors y 4 años trabajando para BMW. Estos espacios y este proyecto que en donde Eli me invitó, me gusta mucho, me emociona porque lo estamos haciendo por el placer de ser, de hacerlo y de poder contribuir con lo que hemos aprendido, escuchar otras voces, enriquecernos y pues ayudarnos, como dice Eli, en este proceso, porque sí creo que en el día a día tenemos muchas dudas, tenemos o necesitamos apoyo y que te tiendan una mano sin ningún otro afán más que el de apoyar se agradece, ¿no? Entonces, en todo momento, estos espacios y ese espacio que se ha creado, pues ha sido con el fin de poder ayudar y de contribuir, ¿ok? Pues bienvenidas y muchas gracias. Básicamente nos gustaría que abriéramos la conversación y nos platicaran. Y esto es espontáneo, levanten la mano quien quiera iniciar. ¿Cuál ha sido el proceso más exitoso de retroalimentación que han vivido y por qué? ¿Qué experimentaron y qué lo hizo exitoso? ¿Quién quiere empezar? Si alguien tuviera una duda específica que dijera, mira, yo quisiera empezar por algo que hoy me está molestando con la piedrita en el zapato, ¿no? De que tengo una persona así con la que no sé cómo lidiar o esto es lo que está pasando, pues igual se vale, ¿no? Igual. Adelante. ¿Quién dijo yo?
Todas al mismo tiempo. Oye, Nadie. va, Sayu. Sayuri. Igual y teniéndolo así como una forma muy sencilla, yo creo que el proceso de retroalimentación, uno de los más efectivos que he tenido fue con mi primer líder, donde sin darle mucha vuelta y antes de incluso de conocer más sobre el tema de coaching y recursos humanos, algo que lo hacía muy eficiente era primero que era muy orientado a objetivos y resultados. Eso era concreto. Era muy transparente y se daba en el momento adecuado y oportuno. Algo que yo aprecié mucho era que también nunca se centraba en mí como persona ni en mis capacidades personales, sino en los procesos, haciendo que la conversación fluyera de una forma profesional, basada en la confianza laboral, que después iba construyendo confianza entre él y yo, pero creo que a final de cuentas era muy transparente y el tiempo y era sobre todo también constante. No teníamos que esperar a que fuera un proceso de una vez al año te digo lo que pienso y si fue malo, uff, y si fue bueno, ya la hiciste, no, sino más bien no tendría por qué haber sorpresas en evaluaciones anuales o algo, porque pues es solamente un resumen de la constancia de la retroalimentación. Entonces, yo podría aportar con esa parte. ¿Qué crees que lo hizo exitoso, Sayu? ¿Cuál sería el componente principal? Pues yo creo que teníamos claro que cualquier proceso de feedback es con el afán de una mejora y que no se trata de una crítica personal, sino que ambas personas están en el entendido que el feedback es una forma de mejorar cierto proceso o tu competencia de hacer algo. Entonces, el siempre tener claro el por qué existía es algo que a mí me ayudó y el estar muy abiertos a recibirlo y simplemente escucharlo y decir gracias y demostrar haber escuchado, ¿no? Para mí, creo que son la base como la confianza y la transparencia. Confianza y transparencia. Sí. Fíjate que ahorita que decías que era como muy enfocado en los resultados y no era un tema personal. ¿Qué tanto les ha pasado? Y lo digo porque a mí en alguna ocasión me sucedió, o en varias cuando me daban retroalimentación, que no siempre estaba enfocado a mis resultados, ¿no? A veces también como que hay una línea que es muy finita y que entra dentro de la parte de tus comportamientos, pero que brinca hacia lo personal, ¿no? Y algunas de estas retroalimentaciones que fueron enfocadas en el tema de mi persona, la verdad es que las agradecí. No me gustaron en el momento, pero después las agradecí, ¿no? Pero había otras que eran enfocadas en mi persona y que no me gustaban nada y que de repente pues yo salía como con ya esta barrera de ya te estás metiendo conmigo y ya no se vale, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde ustedes creen o han experimentado que hay esta parte de este es mi límite y cómo lo marco? ¿Les ha sido fácil hacerlo? Joana. Yo les platico brevemente cómo lo hacemos en ICAIS. Lo primero que hacemos es que la persona que vamos a retroalimentar, digamos que se autoevalúe ahí con nosotros, ¿no? O sea, y lo dividimos en 3 rubros. O sea, como la parte de la parte de la productividad, pero la otra también nos enfocamos en la interacción con los jefes, por decirlo, y la interacción en equipo. Entonces, primero le vamos preguntando a las personas cómo se sienten con respecto a su trato con los compañeros, ¿no? Entonces ya nos dicen, no, pues yo siento que yo los trato súper bien, pero a lo mejor yo sé que esa persona tiene unas quejas de que no los trata bien, ¿no? Entonces, también yo creo que ahí como retroalimentador te da mucho como la pauta de saber hasta dónde llegar,
¿no? O sea, hasta dónde esa persona, es como la retroalimentación que nosotros hacemos, es la unión entre lo que esa persona piensa de sí misma y lo que nosotros estamos observando. Y aplicamos técnicas de asertividad, o sea, siempre hablar desde con hechos, ¿no? O sea, no es así como de, no, pues es que por ahí me dijeron, ¿no? No, sino es que sucedió esto, esto y esto, pues eso nos detona tal cosa, ¿no? Entonces, creo que eso nos ha llevado a que sean retroalimentaciones como muy, sí transparentes, pero también sí cuidando un poco pues a la sensibilidad de cada persona, porque no todos lo toman igual. Entonces eso ha hecho que nos funcione bastante bien este tema, y también aprovechamos mucho la retroalimentación cuando que alguien está haciendo algo mal, pero no de manera de hacerlo como un regaño, sino más bien nos basamos en esa guía para que precisamente sea como mucho más profesional, ¿no? No sea de hiciste mal esta cosa. Entonces eso la verdad que nos ha funcionado bien, y al final de nuestra retroalimentación le pedimos a la persona que en los puntajes que tuvo más bajos, solo tome 2 compromisos en ese semestre para mejorar, porque si nos enfocamos a compromiso a 20, pues no lo logras. Entonces, y también ponemos ahí qué parte va a contribuir la empresa. O sea, que si es como un tema a lo mejor de liderazgo, y vemos que el 80% está saliendo mal en ese tema, pues se contrata un curso para eso, ¿no? Igual en la medida que el presupuesto lo permita. Pero eso creo que ha hecho que sea exitoso, y también lo que nos hemos dado cuenta es que como que cuando en una zona flaquean de un lado, también es lo mismo en la otra, y eso facilita también un poco el trabajo. Oye, a mí me gustaría, porque yo sé que Tere tiene un ejemplo muy padre en esta parte de lo personal, ¿no? Digo, después les comento el mío, pero gracias, Joana. Pero en esta parte cuando tú tienes que entrar a lo personal, porque haz de cuenta que, bueno, si todo está controlado en el negocio, está padrísimo, tu proceso va a fluir. Pero ¿qué pasa? O has tenido, cuéntanos el caso, Tere, cuando tienes que entrar a lo personal. Gracias, Eli. Le comentaba yo a Eli en la mañana que mi situación de dar retroalimentación más complicada que he tenido en mi vida ha sido la ocasión en la que tenía que hablar con una empleada que tenía piojos, traía piojos. Entonces, no hay libros que te hablen de esa situación, jamás. Y yo tocaba base con recursos humanos y pues no hay nada documentado, no hay procedimientos para esto. Le decía yo, bueno, le damos unos días para que se vaya a su casa, y me decía, no, eso es discriminatorio. Entonces, porque pues le estás excluyendo de su trabajo, pero también entraba el tema de salud del equipo de trabajo, ¿no? Porque era algo muy evidente. Contagio, ¿no? Sí, a mí aparte ya me estaba preocupando porque, pues, aparte era una chica que yo tenía en formación, entonces me acercaba, la llevaba a algunos eventos y yo me daba cuenta cómo la gente la veía. Cuando se daba cuenta, ver la cara así como de asco de la gente, pues yo sabía que eso también le podía impactar mucho a ella, ¿no? Entonces, de veras que fue muy difícil para mí, lo pensé mucho, porque aparte yo apenas empezaba a hacer contacto generando confianza con ella. Entonces, cualquier error que yo cometiera me iba a romper el vínculo y yo no lo iba a poder recuperar tan fácilmente. Incluso yo ahí me di cuenta que no era yo la persona indicada para hablarlo con ella. O sea, que en la posición de autoridad que yo tenía respecto a ella podía poner en riesgo muchas cosas, ¿sí? Porque si yo no lo hacía adecuadamente, ella lo podía tomar de una manera muy agresiva, o pues sí, pues si era entrar en tema personal muy delicado. Entonces coaché a una compañera de ella para que lo hiciera, a una igual, digamos que era su mejor amiga del trabajo, para que ella le diera este acompañamiento y pudiera trabajarlo con ella, ¿no? Fue exitoso a fin de cuentas. También hubo una circunstancia ahí como extraña, porque justo cuando yo estaba coachando a esta chava, se da una situación, sí, que una persona ajena a ellas, yendo ellas en el camión, un muchacho que iba atrás de ella le toca el hombro y le dice, oye, traes muchos animalitos en la cabeza. ¿Sí? Entonces viene a ser otra persona la que detona una situación en donde queda en evidencia esta persona, pero ya se da el pie para que esta chica, que ya llevaba algo de camino
trabajado conmigo en cuanto a cómo iba a manejar la situación, le habla por teléfono más noche y le dice, quiero que me digas cómo te sentiste de esta experiencia que tuvimos con el chico del camión, cómo te sientes, qué piensas hacer, cuál es tu plan, qué quieres que hagamos, qué haga yo como tu amiga, qué crees que se pueda, cómo te gustaría que esta situación fuera manejada en el trabajo. Entonces, ya platicada en un nivel de amistad, las cosas se dieron de otra forma. La verdad, yo recurrí al chisme porque a mí me tenían que pasar el chisme de todo lo que ella pensaba, de cómo tenía que actuar la empresa hacia ella, ¿no? Terminó siendo exitoso. ¿Ande? Pero el acompañamiento sobre todo, ¿no? Que tú te quedas atrás, porque a mí me parece muy interesante cuando dices, no siempre lo tenemos que resolver nosotros como jefes, ¿no? O como evaluadores o como supervisores directos. A veces tienes que recurrir a un tercero cuando una situación es ya muy, digo, en este es como el caso extremo, ¿no? Hay otras cosas más sutiles, pero creo que el resolverlo con un acompañamiento de a veces tú igual, da mucho más resultado que si lo haces desde una plataforma de poder, ¿no? Claro. Aquí, bueno, quiero agregar un par de comentarios con todo lo que han estado ustedes platicando. Fíjense que yo tuve una buena experiencia en una empresa donde cuando la persona ingresaba a un equipo de trabajo, se tenía una sesión de acompañamiento inicial y una de las preguntas que se le hacía a la persona es, cuando te equivocas, ¿cómo te gusta ser tratado? Y eso lo decías antes de que se equivocara. Entonces tú ya te tomabas nota de cómo le gusta a cada quien. No, a mí me gusta que me lo digan directo. No, a mí me gusta que sean sutiles conmigo. O sea, ya cada quien nos iba planteando porque a veces la retroalimentación tiene que ser personalizada, de acuerdo a cómo es cada uno de ellos. Entonces, tener esta información desde un ingreso, desde los primeros días, es valiosísimo. Y a mí también yo creo que a veces es mucha desventaja cuando nada más el empleado está siendo retroalimentado. Porque, pues, haz de cuenta que lo estás poniendo en el banquillo de los acusados, así se ve, todavía así se sigue viendo. Yo creo que tenemos que abrir una puerta también de nosotros ser evaluados por ellos con una pregunta simple. Por ejemplo, yo les preguntaba, ¿cómo obstaculizo yo tu productividad? O sea, ¿qué cosas de mi manera de liderazgo están sin querer, porque no hay malas intenciones, obstaculizando tu productividad? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en cuanto a ajustar mi liderazgo contigo para que tú te sientas más cómodo, para que tú seas más productivo? ¿Cómo te ayudo? Y una vez que defines acciones, bueno, sí, ¿qué vas a hacer tú? Pero ¿qué voy a hacer yo? O sea, ¿cómo te voy a acompañar yo en este proceso de que vayas corrigiendo algunas cosas o de que vayas mejorando? Termina siendo una experiencia maravillosa cuando de veras esto es de crecimiento. Esta es una oportunidad de crecer, porque a veces es quitar la venda de los ojos de nuestros propios errores que no queremos reconocer, que no hemos visto siquiera. Entonces, el sentir este acompañamiento es muy útil. Y bueno, una última experiencia, porque creo que también es muy valiosa, estando yo trabajando en una institución educativa de mucho prestigio, una vez me tocó que un rector nos mandó un correo diciéndonos que esta escuela había crecido demasiado, que entonces, pues en esa productividad que se requería, lo que sucedió es que hubo como un exceso de personal y él llamaba que entonces había como una obesidad, o sea, le estaba llamando grasa a los empleados, ¿sí? Y que entonces la empresa tenía obesidad, que era necesario hacer como un slim para que la empresa quedara como en su tamaño natural, ¿no? Entonces, pues advertía a las personas que se pusieran a trabajar porque iba a haber recorte. Ese era el mensaje. Pero les dijo, les pido que sean muy cuidadosos y que trabajen porque aquí gallina que no pone huevos, la hacemos caldo. Y esas fueron las palabras de un rector que daba conferencias por el mundo hablando de liderazgo en recursos humanos. Fatal, fatal. Yo creo que eso te habla también de su calidad como persona, ¿no? No, pero sabes qué? Que además híjole, es tan fuerte el tema de la cultura que tenemos y cómo se arraiga y que crees que esas cosas son normales y que las hemos venido normalizando a través del tiempo y de nuestros comportamientos, pero que en realidad también hay una línea y Lulú sabe mucho de eso, que es todo el tema de la cultura organizacional, ¿no? Así es. ¿En qué cultura estás metido para saber también qué tipo de retroalimentación vas a dar o vas a recibir? Porque a veces, digo, y a mí me tocó en algunas de mis experiencias donde yo quería como que, oye, no, yo también quiero responder mi retroalimentación, o sea, lo que tú decías,
porque tú estás siendo un obstáculo para mí en esto. Pero la cultura era tan jerárquica que no había esa posibilidad de intercambio, ¿no? Que yo tenía que guardar silencio. Pero luego llego al otro lado, donde es una cultura completamente, todos somos amigos y que vive el rock and roll, ¿no? Y de repente tú dices, oye, ¿será que puedo decir o que no puedo decir? Porque también se te pega tanto esa parte que después quitártela y empezar a meterte en otros ambientes de organización, de las culturas diferentes que hay en las organizaciones, también cuesta trabajo, ¿no? Entonces, ahí, Lulu, tú tienes mucha más experiencia en esos temas, ¿no? No, y fíjate que me encantó los ejemplos que han dado tanto Sayuri, Tere y Joana, porque para mí el eje central de lo que ustedes han aportado es la transparencia y la honestidad, que yo siempre he dicho que en un proceso de retroalimentación es uno de los componentes esenciales para que haya una retroalimentación exitosa. Los líderes necesitan diseñar, aprender a diseñar conversaciones que difícilmente, y en mi experiencia lo he visto, los líderes no están preparados para eso. Los procesos de retroalimentación yo creo que son de los procesos que más miedo les dan, porque no saben cómo conducirlos y no tienen la habilidad para responder a situaciones emocionales difíciles o que el empleado les pueda reclamar algo o pedir, o poner sobre la mesa temas en donde ellos creen que no están preparados. Y hace muchísimos años yo participé en entrenamientos para enseñarle a los líderes precisamente a cómo hacer esas retroalimentaciones, eliminar lo que decíamos frases asesinas o frases que te limitan en una conversación de retroalimentación o en la vida diaria, ¿no? Y lleva tiempo, eso que tú dices, Tere, suena gracioso, pero sí también dices, ¿realmente qué clase de liderazgo se tiene? Como tú le dices, es una persona que es la representante de cierta institución, de cierta posición, y eso es lo que está proyectando. Y precisamente ese es el tema en las organizaciones y en las culturas, de lo que se tolera o no se tolera dentro de una cultura, ¿no? Y yo creo que esa es parte importante de las reflexiones que se deben tener en procesos de comunicación y específicamente aterrizando el proceso de retroalimentación, que es un proceso tan emocional y tan impactante para una persona que necesitamos cuidar las palabras y se pueden dar retroalimentaciones difíciles, como el caso que tú dices personal. A mí me ha tocado dar retroalimentación a colaboradores, por ejemplo, en su forma de vestir o en ciertos hábitos que tienen. Son difíciles, sí. Quizá no van a tener la reacción ideal, no todos van a tener la apertura, pero creo yo que tienen en todo momento que privilegiar la honestidad y la transparencia en una conversación tan difícil como esta. Tan solo el hecho de la higiene personal, que es algo, es un campo en el que te estás metiendo hacia la persona, pero que a veces afecta el ámbito del trabajo, ¿sí? Sí. Y que lo tienes que hacer. Ya. Que está levantando la mano Guadalupe, ¿verdad? Déjame Checo. ver. No, pero tú, ya está. Gloria. Perdóname, Gloria. Sí, bueno, como en resumen también con lo que he escuchado, yo creo que justo en estas conversaciones difíciles, complicadas, que efectivamente para dar un feedback sobre algo que no te lo dice ningún libro, no te lo dice ninguna universidad, ni ningún manual, para mí la clave está siempre que tú te pongas en el lugar de la persona que va a recibir ese feedback. Eso para mí es básico, es primordial, es que tú te visualices ahí y cómo te gusta si tú estuvieras en ese lugar,
Si tú fueras el que tuvieras los animalitos en la cabeza, el que no te vistes bien, el que contesta mal, el que le esconde las cosas a los compañeros, el que no tiene una manera adecuada de hablar con los demás, si yo fuera esa persona, ¿cómo me gustaría o cómo sería para mí entendible que estoy haciendo algo que no me está beneficiando para mi crecimiento y mi desarrollo y mi interacción con los demás? Cuando tú te pones en el lugar de esa persona, tú puedes perfeccionar, mejorar, hacer el mejor discurso para que entienda que si esa situación no la mejora o no la cambia, difícilmente va a lograr una conexión exitosa con su entorno. Y si no tiene una conexión exitosa con su entorno, es más difícil tu trabajo, es más complicado tu trabajo, es más pesado tu trabajo. Entonces, si quieres tener un trabajo bueno, un trabajo exitoso, mejora estos puntos que te estoy compartiendo, porque entonces vas a hacer diferente y mejor tu trabajo y el de los demás. Pero ¿sabes qué, Gloria? Yo siento que hacer ese proceso de ponerte en los zapatos del otro tiene una carga de vulnerabilidad muy grande, ¿eh? O sea, tú tienes que abrirte de capa y mostrar tu vulnerabilidad también. Y creo que justamente esa es la parte donde tenemos que reaprender en la organización, porque de repente en la organización nos enseñan y nos forman para no mostrar esa vulnerabilidad, para resolver todo, para estar siempre atento en todo, para que no se te vaya nada. Y de repente creo que eso es justamente lo que hace que nos pongamos tantas capas y que te pongas a resolver y no a acompañar, ¿no? Por eso es que dicen que hay muchos más jefes que líderes en las organizaciones, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto, pero yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, mostrar la vulnerabilidad y estar en ese proceso de apertura también, creo que es donde uno también como líder aprende todavía mucho más, ¿no? Está Sergio, luego Susi y luego Sayuri. Susi, Sergio. luego Sayuri. Sergio, Sí, Susi y luego Sayuri. No, mi comentario es acerca de, es toda una habilidad el poder dar un feedback. Y desafortunadamente para desarrollar esa habilidad y la técnica, pues es a base de práctica. A base de práctica. Y en las organizaciones, yo creo que en las mejores ha de haber 2 sesiones al año formales de feedback. Entonces, ¿y a cuántos te toca darle feedback? ¿A 5? ¿6? Pues a lo mejor en esa época ya al 6º ya te salió mejor el proceso de feedback, pero al primero o las primeras veces que debiste haber dado feedback, sin tomar los cursos que nos dio Lulú ahí en GM, pues te llevaste entre las patas a varias gente, ¿eh? Porque el feedback puede ser positivo o puede ser destructivo. Y marcas y traumas, puedes marcar y traumar a una persona. Así de fácil, ¿eh? Y no es fácil quitarte esa etiqueta. Algunas personas, para algunas personas no es fácil quitarse la etiqueta de lo que te dieron el feedback, ¿verdad? Y a veces ni te das cuenta, ¿estás de acuerdo? O sea, a veces creo que hay una inconsciencia del impacto que estás causando en tu colaborador. O sea, no es un impacto negativo, pero es inconsciente. A veces creo que es consciente, pero creo que las menos de las veces estás consciente de lo que estás impactando de forma negativa, ¿no? Lo bueno de este proceso, que tiene muchos beneficios, es que poco a poco hay sistemas, hay mecanismos, hay técnicas para dar ese feedback, porque es un arma muy potente, ¿verdad? Muy, muy potente. Los resultados en dígitos, esos son fáciles. Es más, ni siquiera das feedback, el chavo ya sabe si le fue bien o le fue mal. El lado soft es el que es duro, ¿verdad?, de tratar, pero es el que catapulta los resultados de la persona, los resultados y las competencias de la persona. Adelante. Sí, gracias, Sergio. Susi, déjame te.
Ya, ¿me escuchan? Bueno, a mí me ha tocado dar retroalimentaciones y dentro de lo que cabe han sido retroalimentaciones que para mi gusto y para la misma retroalimentación que me dan después de haberla recibido, pues ha salido favorable, ¿no? Yo creo que también ese es un aprendizaje en ese torno, pero yo me pongo en el lugar de la otra persona que recibe retroalimentación. Yo al principio les comenté que yo duré como 10 años y nunca recibí una retroalimentación. Entonces, durante ese periodo de tiempo, me parece asombroso hasta el final de, ¿cómo se llama?, de mi carrera ahí, yo me expresé justamente de que no había recibido una retroalimentación que me hiciera ver cómo estaba reconociéndose mi trabajo, sea para bien o sea para mal, etcétera, ¿no? O sea, algo que no se hizo, al menos no de manera formal. Tuve 2 o 3 comentarios que fueron de mismos compañeros o de algunos jefes que en su momento fueron muy aislados y en algo muy informal, pero no de manera puntual. Ajá, exactamente, como debe de ser, algo medible, algo que tú también te puedas ver esa capacidad de alcance para lo que te están pidiendo y todo, ¿no? Entonces, para empezar, no tenía esa experiencia. Cuando me toca en Heineken, que tuve que recibir algunas retroalimentaciones, pues sí es difícil, es un proceso complicado, porque para empezar, no estás acostumbrado a recibir retroalimentaciones, asumes que llegar a los números es correcto, pero hay otros temas personales con los que no es tan fácil de lidiar, ¿no? Así es. Concuerdo con Eli en algo que decía Gloria, de que hay que ponernos en zapatos. Sí hay que ser empáticos, creo yo, pero el ponernos también en los zapatos de la otra persona es muy difícil de conseguirlos y puede llegar a venir lo que decía Eli, algo mucho más fuerte, algo mucho más vulnerable para las dos personas y puede perder enfoque, ¿no? O sea, el hecho de que yo te haga que te pongas en mis zapatos para que hagas esa retroalimentación puede perder un enfoque hasta cierto punto en lo que tú estás diciendo, ¿no? Así es, y creo que el proceso de empatía se tiene que desarrollar y se tiene que, pues, llevar con el tiempo, porque no es un proceso fácil. Y Sayuri, ¿tú tenías por ahí alguna aportación? A lo mejor también complementando lo de Susi. Ya, digo, como último, sí. como último comentario, hablamos mucho de cómo estar preparados para dar la retroalimentación. Así es. Pero no hay nada en ninguna empresa siquiera, porque algo aislado, pero hay algo en tu empresa que te dice cómo darlo, pero no hay nada que por la otra parte tú también aprendas a recibir retroalimentación, porque aparte la recepción de la retroalimentación viene en todos los niveles, no nada más es para el empleado, viene en todos los niveles. Entonces, los líderes también reciben. En mi experiencia puedo decir, sí hay información de cómo darle el acercamiento, el 1 a 1 y la fregada y jajaja, jiji, empáticos y demás, y tocar temas, pero ahora viene lo más complicado, cuando tú también la recibes, y eso no hay, ni siquiera hay una capacitación para, y esa información yo creo que debería de estar contenida en algunas empresas o tomadas en cuenta, para que poco a poco a los empleados en todos los niveles, y obviamente debe de haber una estructura diferente para bajar esa información, haya esa recepción de... Hay un libro que se llama Thanks for the Feedback. Luego les paso los autores, son 2, son psicólogos, y justamente hablan de eso, de la vulnerabilidad y del proceso emocional cuando tú recibes feedback, ¿verdad? Porque no todo lo que vas a recibir son halagos, ¿verdad? Así es. Porque también hay una parte donde se vuelve un proceso personal. Entonces, ellos hablan de cómo puedes separar
un poco, no del todo, pero sí cómo puedes administrarles, vamos a llamar, la emoción en todo el proceso y toda la carga de energía que este lleva. Porque creo que lo que decía Joana hace rato, o sea, hay todo un entrenamiento para nuestros gerentes, ¿no? Y regularmente ponemos mucha atención en quién es el que da la retroalimentación y luego el que la recibe queda en un proceso donde es, digamos, el más débil, ¿no? En el proceso. Pero ese libro creo que tiene, bueno, al menos yo lo veo como si una guía rápida, sencillita, de entender cómo yo, cuando estoy del otro lado y escuchando, puedo manejar mis emociones y reaccionar de manera positiva, ¿no? Entonces, está interesante. Luego les paso los autores. Sí, digo, ya para aterrizar el tema, hice el comentario porque creo que es importante que si vamos a dar retroalimentación, también enseñemos cómo pueden recibirla ellos, porque eso también es responsabilidad de nosotros al momento de darla, que las personas sepan cómo recibirla. Y creo que con antelación habrá que bajar determinada información para que ellos puedan estar más receptivos, cosa que no se da en la gran mayoría de las veces, ¿verdad? Definitivo. Ya, me pasó aquí el dato, Sayuri. Los autores son Douglas Stone y Sheila Hinn. Para lo de Thanks for the Feedback, es el libro. Sayu, ¿tú le habías levantado la mano también? Sí, era hace un rato respecto a lo que había comentado Gloria de la empatía, pero creo que ya después fue platicado también por él y ahorita por Susana, pero yo nada más quería decir que en algún momento una persona, directora de recursos humanos de BMW, tuvimos una situación con un proceso de retroalimentación donde en mi punto de vista sí estaba esa línea muy delgada de la parte personal y como un comportamiento personal estaba afectando ya sea la reputación de un rol o la forma en la que era percibida una posición. Creo que Gloria por ahí también tendrá el contexto. Y algo que a mí se me quedó muy grabado es que me dijo Lulú que lo importante es siempre en un proceso de retroalimentación cuidar la integridad de la persona. Si bien hay que enfocarnos y ser objetivos y empáticos y tratar de abrir un poco, siendo un poco vulnerables para que creemos la confianza en la otra persona, pues al final también hay que decir las cosas como son y con la honestidad requerida, sin poner en juego la integridad de la persona. Y creo que eso fue algo que a mí se me quedó grabado, que sigo aprendiendo y trato de aplicarlo. A veces me sale, a veces no, como dijo Sergio, pero pues es un proceso. Sí, muy bien, Sayu, gracias. Tere, creo que tenías algo, ¿verdad? Sí, solo quería comentar un par de cosas en cuanto a lo que decía Sayuri, de que sea con mucha honestidad. Yo creo que esto tiene que ser un diálogo, tiene que ser una conversación honesta y desde el corazón, que desde el principio abras la sesión diciendo que es bien intencionada de parte de ambos. Y que no hay fórmulas. Yo he leído mucho, aquí me molesta mucho esa fórmula del sándwich de dile algo bueno, luego lo malo, luego lo bueno. Y la gente ya sabe que ese es un cliché, que esa es una fórmula y no te la cree. Entonces termina siendo contraproducente porque luego ya no se creen lo bueno, porque saben que utilizaste un mero formulismo. Lo ideal es que sea una de veras conversación, un diálogo honesto. Y bueno, yo creo que se da muy fácil cuando el marco de la comunicación, de la cultura organizacional de la que hablábamos al principio, tiene que ver con qué tan permitido es el error. Cómo se ve el error por parte de la organización como una oportunidad de aprendizaje. Tienes toda la razón, porque casi siempre, y eso es fundamental, porque miren, cuando nosotros queremos ser muy abiertos, muy honestos, muy neta, en una organización que es jerárquica, que le gusta irse por los pasitos, que no, pues nuestra personalidad no va a encajar, ¿verdad? Entonces vamos a tener siempre como este tema de, híjole, ¿será que no soy suficiente? ¿Será que no soy tan buena? ¿Será que me falta? A ver, ¿qué más si ya hice todo? Pues no eres tú. Ay, ahora sí como, ¿no? La relación no eres tú, es la empresa. O sea, no somos nosotros, sino es la cultura organizacional, ¿verdad? La que nos está jugando ahí un poco en contra.
Sergio, íbamos a conectar tu micrófono, Ahí porque está, ya listo. está. En estos años de experiencia, quiero decirles que la mejor retroalimentación es la informal. Es la que das cuando alguien se equivoca y lo das en forma inmediata, lo das directo y sin tanta preparación, le aplaudes, lo corriges, lo coacheas, lo motivas. Y es lo mejor de veras. Después de haber llevado cursos y tantas sesiones de feedback, para mí la mejor retroalimentación es la que das, la informal, la que das en el momento, con la honestidad, con la confianza, y hasta la persona es más receptiva, ¿eh? Mucho, mucho más receptiva cuando la das en el momento. Y eso facilita y pavimenta mucho el camino para cuando llegas a la formal. Es lo que he vivido. Muy bien. Y también para cuando quieres reconocer, ¿no? Ah, no, sí. Yo creo que cuando alguien acierta y tiene un logro, no necesitas esperarte a una conversación formal, porque inmediatamente refuerzas ese comportamiento. Así es. Muy bien. Así es. Pues bueno, nos encantaría seguir, pero prometimos que íbamos a respetar el tiempo y no lo cumplimos. Pero muy provechosas todas las aportaciones. Créanme que me gustó porque son diferentes puntos de vista, pero hay coincidencias y también conversaciones y tópicos que enriquecen el punto del que estamos hablando. Sobre todo que otra vez, o sea, creo que la riqueza de todo esto es cómo todas y todos hemos tenido experiencias diferentes en sectores diferentes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Tere hablaba de la parte educativa, Susi mencionó la parte artística, ¿no? Varios de nosotros la parte industrial, Joana la parte empresarial. Entonces, desde todos estos rubros, creo que al final coincidimos en que primero no es un proceso fácil, es un proceso que cuesta trabajo en ambos lados, tanto dar como recibir. Es un proceso emocional, es un proceso que nos vuelve vulnerables y también que decía Sergio, o sea, una palabra que uno dé, que está mal posicionada, te puedes hacer el día y te puede dejar en un proceso mental de qué hago ahora para ser mejor, ¿no? Ir buscando siempre cómo ser mejor cuando a lo mejor no es que seas mejor, es que estás en la organización que no se adapta a quien tú eres, ¿no? Entonces, creo que bueno, pues muchísimas gracias, Lulu, antes de cerrar, ¿cuáles serían tus conclusiones? Sí, definitivamente, creo que la riqueza que ustedes aportan nos da también mucha luz sobre el tema. Es muy valioso cada una de las experiencias que ustedes tienen. La retroalimentación, lo decíamos, es un regalo cuando hay un proceso bien dado, porque indudablemente esto nos ayuda a mejorar, a direccionar, o a perfilar mejor nuestros resultados y nuestros comportamientos. Y básicamente es para mí un pilar fundamental de este proceso, pues es la confianza. La confianza y las habilidades de comunicación que tengamos, y lo decía Susana, y estoy totalmente de acuerdo, no nada más se centra en quién da la retroalimentación, sino también en quién la recibe, porque todos de alguna u otra manera también somos receptores de retroalimentación y necesitamos apertura para poder recibir esa información y para trabajar con esa información, ¿no? Y lo decía también Sayuri, muchas de las veces, y por ahí yo leí también algo que me gustó sobre la retroalimentación, realmente el proceso de retroalimentación es neutral,
porque está basado en datos, en hechos. Lo que nosotros le agregamos es la emocionalidad, porque nosotros la hacemos positiva o negativa, dependiendo de cómo reaccionamos ante esa información o esos datos. Y yo creo que ese es parte del proceso que tenemos que ir madurando en nosotros mismos, ¿no? Eli. Muy bien, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Sergio, muchas gracias por sumarte. La verdad es que les agradecemos mucho el tiempo y sobre todo también el cariño, porque al final somos muchas amigas las que estamos aquí. Pero, bueno, otra vez las invitamos a que compartan. Estamos en Facebook como Conversaciones con Profesionales, ¿no? En YouTube también ya tenemos el canal. Vamos a seguir con estos ejercicios. Y también que ustedes nos digan, o sea, oye, pues, ¿por qué no se echan una platicada de esto? O si no, decir ustedes, oigan, pues vamos a sentarnos porque yo este tema se me antoja mucho como para ponerlo sobre la mesa. Insisto, vamos a tener como más videos para algunas pláticas con otras amigas y las estaremos invitando también a que se sumen a este esfuerzo porque creo que donde está la verdadera riqueza es donde todas y todos podemos compartir y en base a nuestra experiencia podemos expresar qué es lo que hoy estamos viviendo que nos duele y cómo juntos podemos resolverlo, ¿no? Entonces, les agradezco en el alma. Muchas gracias. A todos les mando un abrazo fuerte, enorme, largo y buenas noches, que lo pasen lindo. Gracias. Después los invitamos a la siguiente conversación con profesionales. Gracias. Gracias. Chao. Buenas noches. Pues así iniciamos estas conversaciones con profesionales. Muchísimas gracias a las y a él que se unieron a estas charlas. Ha sido un placer. Esperamos que muchos más y muchas más se sumen a estas conversaciones donde la intención es sumar valor a lo que hoy por hoy estamos viviendo como experiencias profesionales. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y los esperamos pronto en una charla más conversando con profesionales.